Mi experiencia ocurrió mirando al sol, en un estado de relajación. Era el antiguo Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Lo que voy a decirte, muy pocas personas lo creerán. Que de una nave interestelar descendieron 3 seres bellísimos y prometió retornar como ladrón en la noche. Que Juan era el maestro de Jesús, el Cristo. ¿Quiénes son los seres que contactaron con Máximo Camargo y qué supuso? Que había venido ovnis y que iban a quemar las cosechas. Me pareció extraño que en pleno día viniesen las astronaves. Una impresora sin corriente, de una forma asombrosa, escribió 1818. En nuestra obsesión con los antagonismos del momento, a menudo olvidamos cuánto une a todos los miembros de la humanidad. 9 dioses de la Eneada de Heliópolis y mandaron a este señor a nuestra casa, y que ellos tendrían que rescatar a muchos seres humanos para que la vida continuase, cuya representación es el carnero, es una cabra, y además es el portavoz de los 9, de esos 9 dioses, de los cuales 5 son etéreos y 4 son los vivientes. En el cielo se formaría con las nubes la mano. Lo sé todo sobre los dioses, pero todos ellos se han terminado, aunque estén hechos de oro, plata y piedras preciosas. Mi Dios es el que no ha sido creado, el creador. Ningún hombre lo ha moldeado. Que son los que han impulsado todo este proceso de la revelación. ¿Quién es Quetzalcóatl? Bueno, como antes he citado, Quetzalcóatl es Cristo, el espíritu crístico. Una entidad altísima que pertenece a los 9. Hay un personaje, un parapsicólogo, yo creo que ha sido el mejor del mundo, Andrija Pujarich, que escribió un libro sobre Uri Geller, aquel que doblaba cucharas. Bueno, este hombre dice que el ser, este Quetzalcóatl, esta entidad, venía del planeta Juba, o Jehová, o Jubei, según se pronuncia en inglés o en castellano. Jehová. Por tanto, la entidad de Quetzalcóatl es Cristo, el Cristo que utilizó, que compenetró, que, digamos, utilizó al Nazareno, una persona carnal, humana, que fue compenetrado por él y él hizo su misión. Ese es Quetzalcóatl, y su llegada inauguraba el cambio del tiempo, el final de un tiempo y el comienzo de otro tiempo, lo que es el Apocalipsis. El Apocalipsis que se ha entendido mal, no es un castigo divino y no es que Dios nos vaya a castigar por los pecados, es una alineación planetaria. Primero, en el 87 se despertaron, como antes he dicho, los hijos del sol o los danzadores del sol, porque los planetas se ponían en un trígono de fuego, y el fuego es la vida, la fuerza, la identidad superior. Ahí se despertaron. En el 2011 se creó la alineación de la espada de Dios, que es el retorno de los dioses, y en el 2012 estaba previsto que la humanidad se acabase, el fin del mundo, que no fue tal. ¿Por qué considera usted importante el año 2011 y qué significa lo que usted llama la espada de Dios? Yo puedo valorar el tema de el 2011, la espada de Dios, como algo importantísimo, pero desde el punto de vista astrológico.
Desde el punto de vista mundano no tiene tanta importancia, pero es decisivo, porque esta conjunción de Mercurio, Venus y Marte en Tauro, que se dio 3 veces a partir de mayo del 2011, marca el retorno, o se considera desde el punto de vista esotérico, y será cada 13.000 años, marca el juicio de Dios a los hombres, así se consideraba, es una forma retórica de hablar. Daros cuenta que todos estos fenómenos que se dieron hace 2000 años, que son cuando se escribió el Apocalipsis, fueron dogmatizados, fueron comparados o fueron atribuidos a Dios, porque no existía astrología, no había sí la de Ptolomeo y alguna cosa más, pero no había una referencia cultural adecuada. Entonces, la espada de Dios se da cada 13.000 años y se considera el retorno de los dioses, como así ocurrió, el retorno de Quetzalcóatl, que es el Cristo, el retorno del Cristo, la Pascua. Y además, el comienzo de un tiempo nuevo. Y según la leyenda esotérica se dice que es el juicio de Dios a los hombres con una espada, que a su vez la porta el arcángel San Miguel, etcétera, etcétera. Pero esto es la connotación religiosa, no tiene que ver nada con la religiosidad, sino tiene que ver con un tiempo de cambio. En el año 2012, estos seres anunciaron la destrucción del mundo mediante algo que iba a venir a nuestro planeta y que destruiría a la humanidad. Efectivamente, Alfonso, lo que Camargo me decía es que en el 2012 la vida en la Tierra desaparecería y que estos seres, los que contactaron con él, la Enéada, los dioses mayas, tendrían que rescatar a la humanidad, a los que quedaran sobrevivientes y llevárselos a un sistema solar a millones de años luz hasta que la Tierra tuviese las condiciones adecuadas para albergar de nuevo la vida. Y era por algo que venía del espacio, como un enorme planeta o como una masa o como una energía que vendría y haría un desastre total. No se dio. ¿Por qué no se dio? Pues porque, curiosamente, en el 2012, una serie de astronaves 8 veces superiores a la Tierra, es decir, estas astronaves son mayores, más grandes que un planeta, 8 veces un planeta, crearon una serie de escudos electromagnéticos que nos salvaron la vida. Estos seres, esta jerarquía superior, nos salvó la vida, porque nos libramos de una serie de tormentas, sobre todo de una radiación cósmica, pero más concretamente una tormenta solar en el 2012 que podía haber acabado con la humanidad. Ellos desviaron esa tormenta con los escudos magnéticos. Afortunadamente la NASA y la tecnología adecuada lo puede mostrar, y así lo hemos sacado y así lo hemos divulgado varias veces. Señores, este es el mayor milagro de la historia de la humanidad. El retorno de Quetzalcóatl o del Cristo, o de la Enéada, o de los dioses mayas, o de los dioses sumerios, que son los mismos. Estos Quetzalcóatl es lo mismo que Anu, Enki, Enlil, como Osiris, Isis, etcétera, etcétera. Vinieron a salvar al ser humano, porque si no hubieran desviado con esos escudos electromagnéticos esa tormenta, hubiéramos fallecido todos, porque la eyección solar puede matar la vida en un minuto. Hay una película que se llama Señales del Futuro, que habla de eso, habla de cómo una tormenta solar es capaz de arrancar la vida, además penetra incluso en el interior de la Tierra. Estos seres nos salvaron la vida y tenemos el testimonio directo y fotográfico de ese tema. Por eso no se dio la evacuación de la humanidad, porque nos salvaron a última hora. Probablemente una jerarquía superior se acercaron con estas naves y nos salvaron la vida. Un milagro extraordinario que divulgamos. Sin embargo, el ser humano
no valora estas cosas que son trascendentes. O sea, imaginaros una nave que es 8 veces superior a la Tierra, 8 veces más grande. Si entra en nuestro sistema solar, a nada que comprendáis un poco las leyes físicas, se destruye el sistema solar. Todas las orbitaciones planetarias se harían disparadas. ¿Quiénes son estos seres? ¿Qué capacidad de cambio pueden tener? Es un milagro auténtico, querido amigo Alfonso. Hablamos ahora de esos objetos que aparecen cerca del Sol y que a veces los vemos entrar y salir de él. Realmente, algunos dicen que son naves extraterrestres. ¿Qué opina usted? Hay muchas fotografías y vídeos gracias a los telescopios que están ahora orbitando la Tierra, la capacidad de penetrar con la tecnología que tenemos en áreas recónditas de la galaxia. Hemos visto que el Sol constantemente, y sobre todo en el 2011 y el 2012, con lo que he dicho antes de los escudos protectores electromagnéticos, entran y salen naves en el Sol, incluso se impregnan de plasma, entran a una velocidad de 200.000 kilómetros por segundo, casi la velocidad de la luz, y son capaces de psiquizar, de potenciar, de emitir energía o información psíquica en el Sol. Hay una serie de astronaves, como se ve como la astronave inmensa está recibiendo o emitiendo luz solar, o plasma, o órdenes. El Sol es el que nos alimenta, el que nos da la vida. Estas naves no solamente entran en el Sol, sino que lo psiquizan, lo informan, lo compenetran, le meten valores, que luego la luz nos lo refleja a nosotros. No solo nos salvaron la vida, sino que de una u otra manera están programando a través de la luz y con la frecuencia que emite el Sol nuestra vida psíquica. Desde el 2012 la humanidad ha cambiado de una manera extraordinaria y no para bien. Estamos en un punto crítico. Fijaros además que junto con esto, la resonancia Schumann, que nos habla de la electricidad estática que tenemos en la Tierra, ha subido de 7,8 hercios, que es durante cientos de miles de años lo que marca la evolución de la Tierra, es decir, nuestro cerebro en ondas alfa, en ondas de reposo, es como la Tierra, 7,8 hercios, resonancia Schumann, del científico alemán de la Segunda Guerra Mundial. Señores, ahora está en picos de 36. Esto es alucinante. Está cambiando todo el sistema electromagnético solar. Es más, la última noticia, querido Alfonso, es que el núcleo se ha parado y ha comenzado a rotar, y que las capas electromagnéticas, el magnetismo de la Tierra se está debilitando. Todo eso implica la posibilidad de problemas geológicos, terremotos, cambios en la frecuencia psíquica humana. Se están observando en distintos sitios del planeta cómo los animales, sobre todo porque tienen magnetita en el cerebro y que giran en torno al magnetismo terrestre, ahora giran al revés, están locos, está cambiando todo. Esa frecuencia electromagnética y esa resonancia Schumann que ha subido de una manera espectacular produce nerviosismo, psiquismo, el ser humano está loco.
El número de suicidios se ha multiplicado. Es tremendo. Estamos en una situación límite, con un núcleo terrestre parado o ralentizado, con un cambio probablemente en breve de polos y sobre todo con la posibilidad de que al pararse el núcleo interno, la fuerza centrífuga de los continentes, de las capas externas, pueden chocar unos con otros. Estamos en una situación absolutamente asombrosa, dictada por estas entidades, los dioses mayas, hace miles de años, y que vinieron a cumplir y que vinieron sobre todo a salvarnos la vida. Cambiando de tema, ¿por qué Ratzinger en el año 2011 pidió perdón por la muerte de Jacques de Molay, el último gran maestre templario? Ratzinger, el Papa, probablemente a nivel teológico sea uno de los... Se consideraba que era el mismo nivel cultural que San Agustín. Un mito, el teólogo más importante de la humanidad. Era una persona inteligentísima. Ahora que me haces la entrevista, ha fallecido hace poco. ¿Por qué pidió perdón en el 2011? Porque inevitablemente se cumplían las profecías del monje Malaquías. Las profecías de Malaquías hablaban de que ese era el último papa. Y él tuvo que pedir en el 2011, cuando llegaron los dioses, cuando Quetzalcoatlvino, que es el Cristo, dijo: ¿qué pinto yo aquí? Si ya ha acabado, si esta ya no es la iglesia, el último papa soy yo. Él se dio cuenta de todo eso y dimitió. Pero antes de dimitir pidió perdón por la confabulación de la iglesia en su momento con el rey Felipe el Hermoso de Francia, que mandaron a la hoguera a los templarios, sobre todo al último templario, Jacques de Molay, el máximo dirigente de los templarios. ¿Por qué los templarios? ¿Por qué pidieron por los templarios? Porque los templarios eran repositarios de un conocimiento esotérico de alto nivel, muy comprometido, que les podía llevar a la muerte. De hecho, les llevó a la muerte. Ellos veneraban una cabeza, un Baphomet, que es una cabeza barbada. Esa cabeza barbada es la representación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que también fue venerado por Leonardo da Vinci y por la mayoría de los iniciados que ha habido en la historia de la humanidad, ellos, los pocos, y también Ratzinger, sabía que el maestro de Jesucristo era Juan el Bautista. Y que una vez que él fallece, la personalidad del mesianismo que tenía Juan, el designado fue Juan, no fue Jesús. Jesús aprovechó o utilizó la figura de Juan el Bautista para hacer su trabajo, su ministerio, lo que fuese. Pero el maestro era Juan. De hecho, el maestro seguía la tradición mandea, no la tradición judía normal. Era mandea. Los mandeos eran los orfebres que en el tiempo de Egipto fabricaban las joyas de los faraones. Esos orfebres, en el cual su cabeza visible era Aarón, emigraron con el éxodo a Palestina y consiguieron llevar pura la tradición mandea, que era exactamente la de Akenatón, la de Moisés, que era el hermano de Akenatón. Bueno, pues esa historia, estos personajes, los templarios, sabían perfectamente que el verdadero maestro era Juan, no Jesús. Pero no lo podían comunicar porque solo la cúpula lo sabía y podía llevarles a la muerte. De hecho, el propio Jesucristo en la Biblia dice: ningún hombre nacido de madre es superior a Juan. Es decir, él acepta que su maestro era Juan, porque él también nació de madre. Pero el más grande de todos los nacidos de madre es Juan. Y Juan era el depositario del mesianismo y de la profecía, no Jesús. Eso lo supo Ratzinger y tuvo que pedir perdón porque esa historia de los
templarios, que eran los que sabían lo de Juan el Bautista, más otros iniciados, les había llevado a la hoguera, y la Iglesia en su cúpula superior lo sabía, y él lo sabía, y pidió perdón. Fijaros una cosa que es importante. Los mandeos, y Juan era mandeo, y Jesús era mandeo, no pueden matar, no pueden producir guerra, son pacifistas. Por la figura de Juan el Bautista no se ha derramado una sola gota de sangre. Él se cayó, él aceptó la muerte porque Herodes lo mató, pero no levantó ni un solo personaje contra Herodes, que era el rey impuesto por los romanos. No se rebeló contra los romanos. ¿Por qué era mandeo? Jesucristo sí, Jesucristo preparó una revolución, le salió mal y lo crucificaron. Y lo crucificaron, según las leyes romanas, por pretender el trono de Israel. Pero sobre la figura de Jesucristo, no por él. Él seguramente fue un gran patriota. Cualquier persona que está invadido por los romanos o por los invasores intenta liberarla. Seguramente él hizo lo que tenía que hacer. Pero el Mesías era Juan, no Jesús. Y como mandeo no podía rebelarse, ni invocar a la guerra, ni, digamos, llevar a los personajes a prometer un reino, porque el reino era de Herodes, no era de él, que luego no se dio. Por Jesucristo, con la figura de Jesucristo, la utilización de la casta sacerdotal de Jesucristo, se han derramado millones de litros de sangre o cientos de miles de litros de sangre a través de las cruzadas y de todas las guerras, lo mismo que otras religiones. Por Juan ni una sola gota. Guardó silencio, servía el conocimiento y murió. Y esto lo sabía Ratzinger, por eso pidió perdón en el 2011 y sobre todo porque en el 2011 sabía que las profecías de Malaquías concluían en él, era el último papa. Y además sabía que Cristo o Quetzalcóatl había regresado. Y por tanto ya no tenía sentido seguir en la Iglesia. La Iglesia ha acabado, se ha terminado, se ha producido la profecía. Pero ¿cómo se lo decía la curia? Tuvo que dimitir, porque si no lo hubieran matado. Claro, algunos me dicen, bueno, pero la Iglesia sigue. Sí, pero ya no es la Iglesia de Cristo. Es otra cosa, según Ratzinger. La historia, y hemos estado hablando antes de esta entrevista, me has hablado de la experiencia del Consejo de Visiones, de alguien de Andrés creo que se le ha presentado Ratzinger y le habla de esto. Es que lo sabía, era un teólogo extraordinario y estaba al corriente de todo eso. En la novela que yo escribí, El secreto del pergamino sagrado, está novelada y Ratzinger se entera de todo esto a través de la lectura de una novela que el personaje hace sobre el tema maya. No, seguramente no leyó la novela porque no tiene necesidad, fue revelado, le revelaron esta información. Y el 2011, en la espada de Dios, en el retorno del juicio de Dios, en la llegada de Quetzalcóatl, dimitió, porque no le quedaba otro remedio, porque era el último papa según Malaquías, y porque la Iglesia ya había acabado, y nadie se había enterado, porque llegó el Quetzalcóatl, el Cristo, a través de un panameño, a través de nosotros, en silencio, como ladrón en la noche. Muy pocos lo conocían. Pero no podemos estar callados, porque hay una minoría que todo esto lo lleva al plano comparativo astronómico, numérico, esotérico y frecuencial, no dogmático ni divinizante. No tiene nada que ver. ¿Qué pasó en el año 1999 con la profecía de Nostradamus y el péndulo de Foucault? Hay profecías y cosas extrañas que la gente no interpreta bien. Efectivamente, sí señor. En 1999 había una profecía, una de las pocas en los que Nostradamus, el psíquico, el vidente de la Edad Media, habla de el séptimo mes del año 1999, un gran rey de espanto vendrá del cielo. Ese gran rey de espanto era, a través de nuestro Consejo de Visiones, nos vino mucha información de psíquicos de todo el mundo que escuchaban unas trompetas, unos sonidos extraños, y que una masa planetaria, una masa astral, no física, una masa que correspondería a la órbita de un antiguo planeta, Hercóbulus, algunos le llamaban, se acercó a la Tierra, y eso traía consigo larvas, entidades astrales que compenetraban al hombre. Más de una persona me decían, sobre todo los políticos, esas larvas se meten en los políticos y el mundo a partir de 1999 va a cambiar.
va a producirse un cambio terrible en la humanidad. Todos los valores van a caer. Los políticos se van a volver locos porque esas larvas, esas entidades se compenetraban con los poderosos, que son los que dirigen al resto de humanos. Y eso ocurrió en julio de 1999. Él lo vio y varios psíquicos que nosotros tenemos en nuestro Consejo de Visiones lo vieron. Acertó Nostradamus. Pero claro, la gente esperaba un gran asteroide que viniese y destruyera la Tierra. No, era otra cosa. Era una entidad astral que compenetró a todos los políticos. Y fijaros desde el 99 cómo ha cambiado todo. Estamos en una constante locura. Ahora mismo, grabando esto, estamos en una guerra que puede acabar mal, hasta con la energía atómica, el Putin y toda la invasión de Ucrania, etcétera, etcétera. Locura total. En 1999 se produce otro fenómeno. El péndulo de Foucault, que tiene un movimiento pendular constante, permanente, se aceleró. Algo pasó en el mes de agosto. La profecía de Nostradamus habla de julio, el 7º mes de 1999. Pues en el mes de agosto, de una manera asombrosa, sin explicación posible, el péndulo de Foucault sufrió una aceleración. Es decir, el magnetismo terrestre, nuestra orbitación, todo lo que es el electromagnetismo terrestre se alteró. Por eso ahora, desde 1999, empezó un cambio tremendo en la humanidad de tipo psíquico. Pero ahora, ese cambio que se detectó en el 99 está produciendo un relantecimiento del núcleo, probablemente la propia parada del núcleo, con unas consecuencias inimaginables. Esto va a traer cola. Y los científicos, los geólogos, están muy asombrados porque no saben este comportamiento a qué se debe de la Tierra. Recordando de nuevo a Ratzinger, ¿por qué cree usted que dimitió? Con absoluta certeza, querido Alfonso, así lo puse yo en la novela, El secreto del pergamino sagrado, pero dimitió porque él fue consciente de que Quetzalcóatl, el Cristo prometido, había regresado y por tanto se había cumplido la profecía y la Iglesia ya no tenía sentido. Se cumplía también, como antes he dicho, las profecías de Malaquías, que nombraba tantos papas siendo el último él. Por tanto no le quedó más remedio, porque ya si se hubiese quedado, ya no estaría en la Iglesia, ya no sería la Iglesia. Pero ¿cómo lo contaba? ¿Cómo puede decir a unos personajes, que es la casta sacerdotal, que el Cristo ha llegado a través de un panameño y de unos señores de Navarra? Pero ¿cómo va a hacer eso? Eso es una locura. Vosotros, los que estáis escuchando, no lo vais a creer. Es difícil de creer. Digamos que el que no lo crea, que vea que es una novela de ficción, que lea nuestros libros y verá que es ficción. Pero para muy pocos, para los conscientes, y entre ellos Ratzinger, no fue ficción. Fue el final de un ciclo perfectamente datado en el Apocalipsis como reflejo de los cambios cósmicos que se están dando desde el 87 y que concluirán con una catástrofe que, según nuestros psíquicos y lo que se ha venido desde el inconsciente colectivo, esta información viene de mucha gente, en un plazo de 5 o 6 años va a haber una catástrofe tremenda. Y quizá ahí sí que tengan que rescatar estas entidades a los seres humanos. ¿Usted cree que el Papa
Ratzinger sabía que Juan el Bautista fue el verdadero Mesías y que Jesús era su discípulo? Efectivamente, lo sabía textualmente. Entre otras cosas porque la mayoría de la línea teológica, sobre todo moderna, tiene claro que el maestro fue Juan y no Jesús. Y por tanto no es algo que Ratzinger, como gran teólogo, ignorase, porque muchísimos teólogos hablan de esto. Por ejemplo, en España tenemos un personaje, un historiador y un teólogo neotestamentario que se llama Piñero, que es maravilloso porque describe la parte histórica del fenómeno de Jesucristo, que él sí cree que existió, porque algunos creen que no existió. Yo creo que sí existió. Él habla clarísimamente de que el maestro era Juan el Bautista y que hay un esfuerzo constante de los discípulos de Jesús para ignorar o demonizar o mermar en importancia al propio Juan el Bautista. Pero él sabía, y muchos teólogos saben, que Juan el Bautista, como mandeo, el jefe de los mandeos, era el Mesías que fue anunciado por el ángel a Zacarías, a su padre. Esa historia fue copiada textualmente por los seguidores de Jesús y atribuida a Jesucristo, pero no es cierto. Y Ratzinger lo sabía. Y los templarios también lo sabían. Por eso pidió perdón a los templarios. Pues en el 2011, que es cuando se cumple la profecía del retorno de los dioses o la espada de Dios, el juicio final. ¿Qué es para usted el Apocalipsis? El Apocalipsis fue el resumen de las visiones de varios psíquicos gnósticos que hablan de algo que no podían compararlo con nada astronómico porque no existía plano comparativo. La ciencia en aquel momento era supersticiosa o no existía. Y todo lo que ocurría se atribuía a Dios. El Apocalipsis, por tanto, se presenta como un cambio tremendo en la humanidad, digamos, como castigo divino por los pecados del hombre. Bueno, esa es una forma de hablar, porque ni es castigo divino ni son pecados del hombre. Sencillamente es una situación astronómica porque nos alineamos no al 100% con la galaxia en el 2012 y eso trajo una serie de radiaciones cósmicas. Además, hace poco, curiosamente, se ha descubierto el agujero negro de Sagitario, que está inclinado en una serie de grados y enfoca hacia la Tierra. Bueno, pues todo eso nos está hablando de una situación cósmica que los mayas habían descrito perfectamente sin fanatismo religioso, pero en aquel tiempo no podían explicarlo de otra manera, y además ha sido como un arma arrojadiza por las castas sacerdotales muy ignorantes que con ese dogmatismo atribuyen todo lo que está ocurriendo a la venganza de Dios, a la espada de Dios que nos va a matar o al pecado del hombre. No, señor. Es un proceso astronómico porque los alineamos con la galaxia y de todos es sabido que cada 62 millones de años se produce una extinción de la vida por la llegada de la radiación cósmica. Lo que realmente es peligroso para el hombre son las radiaciones cósmicas que vienen del espacio, que son protegidas por nuestro sistema electromagnético. Pero ahora el sistema electromagnético se está debilitando. Y por tanto esas radiaciones cósmicas están penetrando, con la consecuente cambio del magnetismo terrestre y del núcleo terrestre que está produciendo unas anomalías, además de un gran vulcanismo que deja perplejos a los investigadores. El Apocalipsis es una frecuencia, un cambio cíclico que fue descrito por los mayas sin dogmatismo y que las castas sacerdotales, que en entonces no entendían, le atribuyeron al castigo divino y a los pecados del hombre. Eso es una barbaridad. No tiene ningún sentido. Pero bueno, hay algunas personas que lo necesitan entender así y hay que respetarlo. La resonancia Schumann ha subido en forma alarmante. Y además ahora mismo se dice que el núcleo terrestre se ha parado. ¿Formaría esto parte
del Apocalipsis? Sí, lo que he dicho antes. La resonancia Schumann es, digamos, es la electricidad estática, la frecuencia electromagnética que se queda en la atmósfera, entre la atmósfera y la corteza terrestre, y se mide en hercios. Durante cientos de miles de años, esa resonancia está en 7,8, que es la frecuencia de ondas alfas del cerebro, cuando el cerebro está en reposo. Por tanto, siempre ha habido una sintonía entre el hombre y la naturaleza, o la naturaleza ha seguido un ritmo determinado, pero desde el 87, desde el tiempo de la convergencia armónica, empiezan unos picos de subida y de bajada, alcanzándose niveles de 36 hercios, de 7,8 a 36. Durante cientos de miles de años no ha habido cambios, y de repente en este ciclo, el ciclo apocalíptico, que es un ciclo de frecuencias electromagnéticas, se produce una subida de 36. 36 hercios en la resonancia Schumann significa locura, nerviosismo. Además, el tiempo, como se entiende, al variar el magnetismo terrestre, el tiempo también se acelera, cambia, y por tanto estamos en un proceso donde o nos adaptamos con una forma distinta de entender la vida, o morimos, o el planeta diezmará a la humanidad, y entonces sí que es probable que se tenga que dar un rescate. Fijaros, hace poco sacamos un vídeo, que tú lo has visto, de lo que es el concepto emocional y el concepto vibracional. El ser humano se mueve por emociones. Sigue a un arquetipo, rubito, con ojos azules, con una túnica, o a un ser que está meditando, cantando el Om sagrado. Sigue mitos, sigue figuras mitificadas, creadas. Y nos, digamos, empatizamos a través de las emociones. Amor, desamor. Pero hay algo que es la vibración. ¿Qué es la vibración? La capacidad de leer en la Tierra, en el universo, cómo vibra, no cómo se emociona, no cómo ama o no ama, sino la vibración. El ser humano no sabe sintonizarse con la vibración porque nos han dicho que hay que seguir a un personaje. Y no es así, hay que seguir a la Tierra. La vida, Dios es la Tierra, no es un personaje, porque cada religión tiene su personaje. Imaginaros que viene un señor de las Pléyades y viene a hablar conmigo. Yo no le conozco, no hemos empatizado, no hemos creado vínculos emocionales. Sus dioses o lo que ellos conciban serán distintos que los míos. ¿Cómo nos podemos entender? Por la vibración. Si usted emite una vibración próxima a mí, seremos empáticos. Pero si emite una vibración, imaginaros que viene una persona que está drogado al tope o borracho perdido. No hace falta ser muy emocional. La vibración te golpea, te tira para atrás. Esa vibración es el dictado permanente que tiene Gaia, la Tierra, con el ser humano. Y nunca lo escuchamos, porque seguimos a personajes, seguimos a dioses, seguimos a arquetipos, seguimos a fetiches, seguimos a modelos. No, eso no es Dios. Dios es la vida, y Dios es el humanismo perfecto, el amor incondicional a la vida y al hombre. Eso es Dios, no es lo otro, ni seres con túnica, ni cosas de ese tipo. Pero claro, hay gente que por el concepto jerárquico, como entiende la divinidad, pues tiene que aceptarlo así. Son espíritus de manada. Hay que seguir al caballo más grande, al caballo más fuerte o al más bruto de la manada o al que sea. Ese es un concepto tan primitivo que no tiene que ver nada con lo que está pasando ahora. Ahora el sistema solar nos dice, va a haber una frecuencia nueva, porque la radiación cósmica acelera todos los procesos electromagnéticos de la Tierra. Y tienen dos opciones, o se acoplan o se mueren. ¿Cuál es el que mide eso? La resonancia Schumann, entre otras cosas. No solo el manto electromagnético de la Tierra, el magnetismo terrestre que está cambiando, el eje que está cambiando, o el núcleo que está cambiando, sino la vibración. Una resonancia de 36 es una locura. Esto acabará con el ser humano está así. De hecho, yo duermo muy mal. No sé tú, Alfonso, si duermes bien, pero yo duermo muy mal desde hace poco tiempo. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. El mar ya no existía. También vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, desde donde está Dios. La ciudad estaba arreglada como una novia para su novio, lista para casarse. Oí una fuerte voz del cielo que decía, ahora,
el hogar de Dios está con los seres humanos y Él vivirá con ellos. Serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él secará todas sus lágrimas, y ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo como existía antes ya desapareció. Entonces, el que estaba sentado en el trono dijo, yo estoy haciendo todo nuevo. También dijo, escribe esto porque estas palabras son verdaderas y confiables. Después me dijo, ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todos los que tengan sed, les permitiré beber del manantial del agua que da vida. Todo eso voy a darle al que salga victorioso. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Ustedes han publicado una serie de vídeos sobre la abducción. ¿Este fenómeno forma parte del final de los tiempos narrado en el Apocalipsis? Bueno, esta historia de los abducidos es la trastienda del fenómeno ovni. El 90% de las personas siguen el fenómeno ovni con navecitas que vienen, la NASA de los fotografía, el Pentágono nos dice. Bueno, esta es la parte folclórica, lo que el ser humano necesita ver. Pero la trastienda de todo esto es demasiado dramática, demasiado trascendente y que puede romper los esquemas hasta el ser más imaginativo del planeta. Desde hace muchos años, probablemente desde el 87, y siguiendo lo que hemos dicho antes del Apocalipsis, que hay un trono, sobre el trono un cordero, luego 4 vivientes, Isis, Osiris, Ra, Atum, 144.000 elegidos, luego hay una gran multitud, dice el Apocalipsis. Esa gran multitud son los millones de seres creados por una raza que ha venido del espacio, o varias razas que han venido del espacio, y que hacen lo siguiente. Atención porque esto es muy fuerte. Sacan óvulos a las mujeres y esperma a los hombres y están creando una raza híbrida, una mezcla entre seres humanos y extraterrestres. Pero se calcula, según estadísticas, sobre todo de John Edward Mack, o David Jacobs, o Bárbara Bartolic, o Carla Tarrant, una serie de autores en Estados Unidos que son de obligada lectura, se calcula que el número de abducidos solo en Estados Unidos pueden ser 8 millones de seres. Solo en Estados Unidos. Pero claro, un hombre, si le sacan, en el esperma tiene 750 millones por centímetro cúbico. O sea, un solo ser humano puede concebir una humanidad entera. Y óvulos tienen mucho las mujeres. Esa raza híbrida son los que poblarán la Tierra, la nueva humanidad a la que se refiere el Apocalipsis. Es decir, que en la trastienda de nuestra realidad existen ya unos seres sacados entre la mezcla de humanos y extraterrestres, más o menos raros, más o menos rubios, más o menos extraños. Se llama la raza híbrida, que está esperando a que se dé un fenómeno de cambio en la naturaleza y en la tierra, como dice el Apocalipsis, donde había agua, ahora habrá tierra, etcétera, etcétera. ¿Y quién poblará la tierra? Los supervivientes y sobre todo los híbridos creados a partir de estas entidades. Estas entidades tienen un enorme espíritu de manada. No tienen la genialidad de Mozart, por ejemplo, porque todos son Mozart. No tienen el concepto de jerarquía. Ellos tienen un concepto de manada, de grupo, de enjambre. Nosotros somos geniales, cada uno de nosotros somos Dios y diablo, somos tremendos. Ellos no conciben eso, no lo entienden, no se mueven por emociones, se mueven por vibraciones. Entonces, al mezclar una raza que tiene ese concepto, digamos, asambleario, grupal, colectivo, con la genialidad humana, sale un personaje nuevo
extraordinario. Por un lado es genial y por otro lado es también gregario, es de grupo. El nuevo tiempo. Los señalados en la frente, porque una de las cosas que hacen es activar la epífisis de las personas, lo sacan. Estos seres hacen tal cantidad de cosas que raya la locura. En los vídeos se cuentan cosas de los testimonios de los abducidos que son asombrosos. Por ejemplo, se habla de cómo estos seres son capaces de crear un clon de una persona y coger el alma de la persona y pasarlo al clon, prescindiendo de esa persona. Tremendo. A través de esa lectura se entiende lo que son la bilocación, seres que, sobre todo en la Edad Media, los santos se veían en dos sitios a la vez. No es que se veían en dos sitios a la vez, es que era un clon que portaba el alma que habían sacado de este. Es decir, es ciencia ficción. Y nos llevaría más de un vídeo a hablar de todo esto. Esos seres son los que poblarán la Tierra, o los que dirigirán a los seres humanos que sobrevivan a la catástrofe. Porque el apocalipsis de este tiempo, y será en breve, habla de una catástrofe geológica, con nuevas disposiciones de los continentes, con subida de las aguas, etcétera, etcétera. De hecho, se habla en información psíquica de cómo quedará la Tierra después de este cataclismo. Y habla de cataclismo geológico, o sea que va a ser tremendo. Y para finalizar, díganos qué significa el Consejo de Visiones creado por ustedes y qué finalidad tiene. En él ustedes nos hablan de una posible gran catástrofe para la vida en el planeta. El Consejo de Visiones es una figura que se utilizaba mucho en los indios americanos, que se purificaban en el temazcal, tomaban luego la mescalina o el peyote y los brujos se juntaban y encontraban la solución a través de esa droga o a través de la adivinación de cada uno, etcétera, etcétera. Nosotros pensamos que en este tiempo, que es la era de Acuario, no existe un Mesías, ni existe un contactado, ni existe un vidente que lleve la panacea. Normalmente se terminan viciando, se terminan o sirviendo culto al ego o al dinero o a otro tipo de perversiones. La información está en el inconsciente colectivo. Una ama de casa que está haciendo la comida, un barrendero que está barriendo, un ingeniero que está en la NASA, todos pueden ser depositarios de una información. Lo único es que no hay un vínculo, no existe lo que la humanidad no ha puesto jamás en marcha, es la asamblea, la solidaridad. Vamos independientemente, queremos ser como mi maestro, y ego e individualidad absoluta. Pero si conseguimos escuchar los sueños de muchos seres, las revelaciones de muchos seres, probablemente esa información esté en ese inconsciente colectivo. Eso es lo que es el Consejo de Visiones, la recepción de información psíquica, astral, paranormal o física de entidades de todas partes del mundo que terminan produciendo por frecuencia, por simultaneidad y por, digamos, coincidencia, una información que la cuestionamos o que la sacamos a debate. Nunca afirmamos nada. No existe dogmatismo en la información esotérica. Existe análisis e investigación. Ese es el Consejo de Visiones. Y si estáis viendo este vídeo, cualquier información que recibáis en forma paranormal, nos gusta escucharla. Porque a lo mejor lo que tú has recibido lo ha recibido otra persona en China, otra persona en las antípodas. Y puede ser una información importante, porque ya no creemos en mesías únicos, en contactados únicos, en divinos, en seres que nos van a salvar la vida, todas esas cosas. Eso no existe. Existió, sí, pero ahora no es el tiempo, es el tiempo de Acuario, el tiempo del grupo, de la asamblea, de la ciencia, de la investigación y de la racionalidad esotérica. Agradecemos a Alice Moreno que haya contestado todas las preguntas hechas por ustedes. Deseábamos que fuera el propio autor del libro El misterio del pergamino sagrado quien contestara. Les recordamos que si desean pueden obtener el libro gratuitamente bajándolo de la red, así como todo el material existente en nuestras webs Heliosfera y Heliocentro. También lo pueden encontrar en nuestros canales Los Trabajos del Sol, Semillas Estelares o Metamorfosis Solar. Todo el material existente en ellas es gratuito. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo programa.
grandes padres, que después de haber sembrado frutos escogidos sobre un planeta ario e inculto, nos habéis abandonado como flores sin rocío. Guardianes de una tierra en crecimiento, llegue hasta vosotros este canto de espera y dolor. Las mieses ya están maduras, los árboles han crecido y han producido en abundancia. Nuestro deber ha terminado. Los hijos de nuestros hijos, nacidos en los surcos de una tierra extranjera, olvidarán vuestra promesa. Pero nosotros, fruto de la sabiduría llegada del cielo, no hemos borrado de la mente el rostro de los padres, y cada día y cada noche que este planeta concede, escrutamos atentos las nubes, esperando veros volver sobre los carros de fuego a recoger lo que habéis dejado.